Hace rato no tenía la oportunidad de escuchar, ¿no? La magia de los instrumentos, pero sobre todo esos instrumentos que logran como penetrar el alma, ¿no? Llegar como para sanar, para cambiar, para transformar. Y ahí estamos escuchando nada más y nada menos que el gran talento de Luis Carlos Portilla. Él viene desde nuestra región sur del país y para nosotros es un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en los micrófonos de la UD. Y hace unos años, muy atrás, alguna vez estuve acá, me estoy acordando Qué por los bueno. logos, pero bueno, qué chévere volver otra vez aquí a estos micrófonos a compartir esta linda experiencia. Para nosotros también es un placer que usted nos esté acompañando. ¿Cómo le ha ido llegando a Bogotá? ¿Cómo le ha sentado el clima estos Frío, días? está frío, más frío que Pasto, ya No con eso me les digo diga. todo. Paso, no dice, no, eso ya es otro nivel de Está frío. más frío. Sí, nosotros decimos lo contrario. ¿Sí? No, está haciendo frío como en Pasto. Ah, sí, Sí. no, está más, se los prometo que está. Eso es muy cierto. Bueno, yo sí quiero que empecemos como quien dice de atrás para adelante, Luis Carlos, Sí. y es preguntarle algo. Cuando uno ve su perfil, ¿no? Uno se encuentra con médico radiólogo que decide finalmente dedicarse también en este espacio a la música. Yo sí quiero que me cuente eso. ¿Cómo así que, digamos, del hospital, ¿cierto? A las cuerdas, a la guitarra. Sí, es un tema bien interesante. Bueno, si le preguntan a mi papá va a decir, no, él es músico y de ahí, si le queda tiempo, es que es radiólogo. Dice. Nah. De vez en cuando, por hobby, De es vez en radiólogo. cuando, ahí de hobby es radiólogo. No, pero en realidad la música siempre ha estado desde muchos años atrás, ¿no? Y la música siempre ha estado de alguna forma, en mi caso, como equilibrando un poco el tema de la vida y el tema emocional, porque esta profesión de la medicina pues es una profesión que realmente demanda muchísimo tiempo, es una profesión muy emocional de alguna manera por la contratransferencia que tienes con los pacientes, y la música siempre ha estado ahí como tratando de equilibrar la cosa, y con este proyecto más aún de un tiempo para acá, donde de alguna manera las dos dijeron vamos a compartir el mismo escenario, queremos estar en los mismos espacios, no queremos que nos separes, que la medicina en la medicina y la música por la música, sino que intentemos a ver las dos estar juntas, a ver qué pasa, y aquí estamos. Si hay una profesión que a mí me da siempre miedo, es ser doctora. Sí, ¿Sabe que sí? Le cuento Sí. ese dato porque me impacta mucho, por ejemplo, trabajar con el cuerpo humano, con las vidas, y yo creo que hay mucho que aprenderle. Es una ¿no? responsabilidad grandísima. Por supuesto. Claro que sí, y es que precisamente pues Luis como radiólogo ha tenido como un conocimiento muy especial sobre el estudio del cerebro, ¿no? Sobre Así la es. neurociencia. Sí, también. Y pues lo ha fusionado de una manera muy interesante con la música, ¿no? ¿Cómo así que la música puede ayudar a sanar? Mira, no hay nada o sea, no hay un estímulo más poderoso para el cerebro que la música. O sea, no existe hasta ahora ningún otro tipo, digamos, de estímulo de arte que active todo el cerebro. O sea, tú puedes estar hablando y cuando hablamos solamente hay una partecita del cerebro que se activa, ¿sí? Puedes estar conduciendo y hay una cosita del cerebro, puedes estar jugando y hay una sola parte, pero cuando escuchas música todo el cerebro se activa, absolutamente todo, el lóbulo frontal, temporal, occipital, la información se cambia del hemisferio derecho al izquierdo y viceversa. Entonces es supremamente impactante cómo la música activa el cerebro, y ahí es donde empieza toda la ciencia a ponerse como encima, a mirar qué es lo que produce, y se han dado cuenta pues de que muchas cosas, cuando hablan de que la música es sanadora o que la música se puede convertir en medicina, realmente tiene un componente de verdad, y es que la música activa en el cerebro una sustancia, un neurotransmisor que se llama la dopamina. ¿Sí? Que es el neurotransmisor del placer y de la recompensa. Todo lo que nosotros hacemos y nos condiciona placer, tomar un café, no sé, el trabajo, cuando sale algo todo bien, ¿sí? Estar con la pareja, esa sensación bonita que uno tiene en el cuerpo es dopamina. Y la música justamente utiliza estas vías de placer, digámoslo así, para poder accionar ese cerebro. Por eso es tan rico escuchar música. Entonces, sí, pasándola ya de este plano, digamos, del entretenimiento y colocándolo en el otro plano, que es en el plano ya médico, terapéutico, pues ayuda muchísimo, porque aquellas enfermedades como la ansiedad, como la depresión, o el manejo, de hecho, de pacientes oncológicos en las quimioterapias, resulta que ha sido muy beneficioso porque
al colocarles música, los pacientes reaccionan mejor que los que no. Y es por todo lo que desencadena, todos los neurotransmisores que desencadena el simple hecho de escuchar música, porque si tú la tocas, eso es otra cosa muy distinta, pero igual efectiva. Y ya que usted está hablando de eso y que está tocando el tema, porque me parece muy interesante, además que hay una cantidad de estudios, Sí. cuando usted empezó a componer su música insular, ¿cómo fue como todo ese proceso? Porque además usted sabe qué es lo que le va a pasar al cuerpo, entonces digamos que usted... ¿Cómo identificar? Sí, entonces usted pone como las notas y además agréguele que usted es músico, entonces usted le pone las notas, le pone todo ese conocimiento vasto que hay. Cuéntenos un poco cómo fue esa creación. Verás que yo llegué a este insular realmente de carambola, ¿no? El cuento es así, yo De esos golpes de suerte, Sí. dicen por ahí. Verá, resulta que yo llevaba ya con una vida de músico, venía de una gira con mi grupo a Palau, y entonces cuando paso a la residencia en Ciudad de México a hacer mi especialización en la Universidad Nacional Autónoma de México, llevo este instrumento que es el charango, con el ánimo de seguir haciendo música y de tratar de continuar una vida musical. Total que me estrello con una realidad muy compleja y es estar muy cortico de tiempo y muy cortico de ganas, porque eso te quita muchísima energía, bueno, y mucha demanda académica, en fin. Sí, El me hecho es imagino. que este instrumento quedó confinado meses debajo de la cama y yo lo sacaba únicamente para afinarlo o para hacer cosas como... Sí, o... Y entonces estas noticas que yo iba haciendo en el charango las iba grabando en un teléfono, de a poquitos. Y ese proceso duró 2 años, grabando cositas chiquitas, ¿no? Bueno, en fin. Como que esos pequeños momenticos de inspiración. Eso, lo que acabas de decir es súper clave, pequeños momenticos de emociones, ¿sí? Ok. Algo que pasaba ahí. Bueno, 2 años haciendo esto. En los años siguientes, que concluía la residencia ya un poquito más suave, con más tiempo, me dediqué a escuchar cada pedacito y a empezar a construir. Dije, a ver, ¿qué pasa si a esto le aumentamos otro poquito, y así otros 2 años construí un álbum. Cuando ya tenía el álbum, yo le dije al productor, oye, tengo un álbum, quiero sacar la tesis y quiero sacar el álbum para decirle a mi tía, que no creyó, que sí se Aquí puede. estoy. Este es mi disco. Es mi reto personal. Y el productor me dice, bueno, ¿de qué habla tu disco? Entonces Sí. me pone una pregunta muy compleja y le digo, bueno, no habla, es un instrumental, pero igual tiene que decir algo. Entonces aquí viene un análisis bien interesante que nos lleva al disco y es quién en el cerebro se encarga, en primer lugar, de procesar las emociones. Y en segundo lugar, de dar lo que tú decías, el momento. ¿Quién en este cerebro da la percepción de la conciencia, del aquí y el ahora? O sea, la idea de conciencia. Y entonces me topo con este lóbulo fascinante que es el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula es una estructura que queda en la profundidad del cerebro y que él se encarga tiene unas funciones básicas, pero también tiene unas funciones súper complejas. Dentro de las complejas está el procesamiento de las emociones, la idea de la conciencia, o sea, del aquí y el ahora, al unir la interocepción, lo que yo estoy sintiendo en el cuerpo, con la información que me llega de afuera, la empatía, el autoaprendizaje, la regulación del sistema autónomo. Entonces es increíble este lóbulo y Sí. empiezo a estudiarlo y digo, no, mira qué interesante, este álbum habla es de las emociones y por eso el nombre insular. Sí, a mí, no sé, insular, ¿cierto? Cuando uno lo relaciona, uno lo relaciona mucho hacia la isla, ¿no? Y hacia la música de isla. Y eso puede pasar, pero algo que me llama la atención de este proyecto, primero es que estamos aprendiendo increíblemente. Yo me siento en una clase, estoy fascinada, Sí. estoy ahí concentradita, pero también el poder que tiene la música, porque acá generalmente tenemos muchos artistas y algo que siempre está en común es la música ha sanado, ¿no? La música ha venido a sanar muchas cosas en mi corazón, en mi alma, en mi mente, me ha permitido sacar muchas cosas que tenía ahí represadas, pero ahora encontrar ese proyecto directamente hacia esa música para sanar a mí me parece poderosísimo. Y yo quiero preguntarle un poquito más, es por Sí. el tema de la base musical, ¿no? Tenemos una base muy hacia el sur del país, hacia esa esencia y esa raíz también de Nariño, ¿no? Sí. Entonces, mira, para redondear un poco la idea, cuando hablamos de sanar,
lo que yo estaba haciendo de alguna forma era haciendo una catarsis, personal. Exacto, de todas estas Ok. emociones a través del instrumento. Y a mí me ayudó. Del charango. Del charango, Ya porque también aprendimos ahí. este es Sí. el charango, sí, a través de él, y entonces de alguna forma como que, cierto, me niveló un poco como la emoción, como que bueno, en fin, todo esto. Entonces después dije, pues si esto me ayuda a mí, ¿por qué no al resto de la gente? Cuando yo me comunico con el productor, David Narváez, le digo, mira, de esto trata, es de ínsulas, de emociones, entonces él dice, ok, vamos a manejar el jazz como el elemento que te va a acompañar en el charango. Y los arreglos que vamos a hacer, lo vamos a hacer en torno al jazz. ¿Por qué? Porque el jazz tiene esa tranquilidad, otorga, ¿sí? Aparte como maneja muchísimas tonalidades, aparte como maneja muchos ritmos diferentes, cambios de ritmos, eso para el cerebro es supremamente nutritivo. Sí, cuando tú al cerebro le gusta mucho lo fácil, entonces cuando tú le colocas 3 acordes, ¿cierto? Una letra repetitiva, algo, digamos, lo comercial, sí, Sí. él le gusta, de acuerdo, pero Un reggaetón le gusta. tiende a aburrirse, pero Sí. no es lo mejor. Pero cuando Ok. tú al cerebro le colocas a pensar un poco y decir, te voy a poner unos tonos de los cuales no estás acostumbrado a escuchar, unos ritmos que no estás como muy acostumbrado, el cerebro dice, a ver, ¿qué es esto tan interesante? Y entonces él empieza a crear redes neuronales nuevas para poder entender, o sea, de alguna forma empiezas a ejercitar tu cerebro, así como cuando uno hace ejercicio y ejercita el cuerpo, lo mismo sucede en el cerebro cuando escuchas una música que no está como en el mismo plano. Y el hecho de que este instrumento sea como el protagonista tiene también una razón interesante, y es que el sonido del charango es un sonido muy tranquilo, es como una sí, arpa, ¿cierto? sí. Delicado, que te evoca, no sé, a mí como esa agua me suena como si fuera Como algo cristalino. místico, como un paisaje, a mí me evoca eso. Exacto, entonces este sonido en particular te despega un poco del mundo, te viaja y te lleva a unos estados de contemplación, a unos estados de introspección a veces, y te aleja de la realidad, que eso es lo que hace la música, Lo que ¿no? Te estimula en despoja. realidad, Ujú, sí. sí. Yo le quería preguntar, porque lo veo acompañado, Sí. ¿cómo fue, o sea, el compaginar este trabajo? Usted nos dice, bueno, hay una base de jazz, está el instrumento, ¿y cómo logran hacer como este conglomerado? Bueno, esto se hizo en Pasto, o sea, yo envié ya todas las maquetas y todo esto, y ya el productor del disco, que es David Narváez, se encargó ya de hacer los arreglos musicales. Sí. Una vez, digamos, escogió como la banda o qué tipo de instrumentos iban a ir, entonces él se encarga de hacer los arreglos para piano, para bajo, para batería y para guitarra. Y ya después de todo un proceso de arreglos, es que este proceso duró 7 años, te comentaba, ¿no? Sí, 7 Entonces años. ya Imagínate. después de todo este proceso vamos a un estudio de grabación y hacemos ya todo el registro sonoro de Insular. Sí, hablando Súper. de Insular y ya sumergiéndonos, ¿no? En este mundo musical tenemos varios títulos. ¿Cómo fue también ese proceso, ¿no? De nombrar cada canción, seleccionar esos pedacitos. ¿Cuál le llama la atención? Y yo le cuento. No, yo creo que el que estamos escuchando, Galopante. Galopante, bueno, galopante es un ritmo de un trote, ¿sí? Los trotes son unos ritmos bolivianos que son muy fuertes, ¿sí? Simulan como, si uno lo escucha, como un caballito que trota, Sí, ¿cierto? sí, entra un poco Eso, con más yo fuerza. me acuerdo que compuse esa canción en un momento muy emocional, ¿sí? Cuando tenía el corazón agitado, algo rápido, ¿sí? Algo Ok. pasional. Entonces trato a través de la canción del Galopante como de reflejar un poco la pasión que uno siente cuando ese corazón está latiendo fuerte por cualquier razón que sea. Entonces, bajo este ritmo, pues, ¿no? Intentar también que ese corazón se mueva rápido, y está demostrado, ¿no? Hay música, cuando la música es rápida, el corazón empieza a latir más rápido. Cuando la música es lenta, el corazón late más lento Esa es por la del todo el gimnasio, ¿no? proceso. La Exactamente. del gimnasio, la Ya que uno tiene usa, para, claro. a ver si Sí. por fin se anima. Voy Ahí a va, pensarlo, voy a vicioso con pensarlo. Galopante, yo creo que ahí va. Y hablando un poco, por ejemplo, en el charango, no sé cómo sonaría algo un poco más hacia la nostalgia, hacia, no sé, lo profundo. Hacia lo profundo. Bueno, hay una canción que se llama Nocturno, de Nocturno. Yanaconas y Viracochas, que es bastante interesante porque habla a través de esto de un proceso que se llama las representaciones compartidas, que es la base neurofisiológica de la empatía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué la música es tan poderosa? Porque la música tiene el poder, más bien, los seres humanos nos representamos todos en experiencias y en emociones comunes, y la música nos puede unificar eso. Tú puedes
estar, no sé, pertenecer a una religión, hablar un idioma diferente, pero si tú escuchas una canción nostálgica, el que está en otro lado del continente también la siente nostálgica. Sí, eso es Sí, cierto. eso es un una magia, lenguaje ¿no? Para Eso, universal. Exactamente. Entonces esta canción surge a través de eso. Hay un libro que me leo que se llama Inés del alma mía, que narra la conquista de Pedro de Valdivia desde Cusco hasta Santiago de Chile. Él viaja con 400 hombres, Pedro de Valdivia, 200 de ellos españoles, que los indígenas les decían los viracochas, porque eran de cara blanca y de pelo mono. Y otros 200 o la mitad, pues, de indígenas que los españoles les decían los yanaconas, los que cargan. Y entonces hay un episodio en el libro muy interesante donde el desierto los acaba, están deshidratados, hay mucha desolación, mucha tristeza, hacen una fogata. Y en esa tristeza y en esa desesperanza, los indígenas interpretan sus quenas melancólicas y los españoles interpretan sus laúdes con músicas celtas también muy melancólicas. Hablando de laúd. Imagínate, dos continentes que no se conocen, dos culturas que ni siquiera aún han compaginado, pero se unen en un sentimiento común y en este caso la música se encarga de hermanarlos. Representaciones compartidas, la base de la empatía. Entonces, Nocturno de Yanaconas y Viracochas. Muchas gracias. De verdad que aquí en la cabina uno siente, ¿no? Esa energía Sí. o sea, personalmente me transmite todo lo que hemos estado hablando, de esa magia, ¿no? Que tiene esta música y sobre todo este álbum Insular. Es un proyecto muy, muy valioso que para todos esos oyentes que nos están escuchando, que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, de nuestro Facebook, pues vale la pena escucharlo. Una de esas canciones y también, ¿por qué no?, dejar que sanen nuestra vida y que hagan ese efecto, ¿no?, que tiene la neuromúsica. Sí, la música es muy poderosa. Mira, con Andrés hemos ensayado, nos conocimos hace 2 días. ¡Ay, no! Y entonces tengo la fortuna de que nos esté acompañando ahorita y hemos compaginado también y nos hemos comunicado a través de la música para que vean que el efecto es poderoso y que realmente esto de la sanación y del tema de la música medicina siempre es bien importante. En este proyecto de Insular tenemos nosotros, digamos, 3 aristas o 3 puntos, 3 caminos que hemos encontrado en todo este proyecto. Uno es Insular Conciencia, que es un show que nosotros venimos haciendo, que tiene que ver con música, pero a través de nuestro show vamos explicando toda esa interacción de la música y el cerebro.
Sí, es un show interactivo, un show donde ponemos a participar a la gente. Haz de cuenta un laboratorio general a través de la música que nos ha ido muy bien con eso. Otro trabajo que estamos adelantando, ojalá con el Hospital San Pedro, donde yo trabajo en la ciudad de Pasto, ya es un proceso de investigación donde queremos justamente sacar esta música del plano de entretenimiento para ponerla en el plano terapéutico, como les decía, y empezar a tratarlos sobre pacientes oncológicos en unidades de quimioterapia para mirar si, bueno, ya está estudiado, ya se sabe que funciona, pero queremos mirar a ver cómo se reacciona con la música que nace de allá, ¿no? De la cordillera, con los sonidos latinoamericanos y del charango, pues que son muy, muy característicos. Y también tenemos Insular Live, que es ya la banda con la batería y el piano y todo el cuento. Entonces este concierto lo vamos a hacer en la ciudad de Pasto el 26 de julio en el Teatro Imperial, ya con toda la banda y con todo este cuento de la neuromúsica. Entonces pues no, súper invitados ahí a los que nos escuchan, y si tienen familiares en Pasto, pues que les avisen que vamos a llevar este concierto para allá. Pues haremos correr esa voz el próximo 26 de julio. Gracias, Luis Carlos, por venir a sanarnos un ratico y a dejarnos esta apuesta musical acá. Siempre bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por abrirnos los micrófonos y por estar dispuestos a escuchar esto de música, un poco de ciencia, de medicina y de neuromúsica, que es prácticamente lo que nos está uniendo en este momento. Aprendiendo algo diferente, ¿no? De la música. Ahí está Insular, para que usted, querido oyente que nos está acompañando, pueda disfrutar de este proyecto. Luis Carlos Portilla, la voz y por supuesto el charango que estuvo allí detrás. Muchas gracias. Gracias. La gente nos puede escuchar en plataformas digitales, está la música como Luis Carlos Portilla Insular en todas las plataformas, y en redes sociales nos consiguen como luiscarlosportilla.music, Instagram, Facebook y TikTok. Y quien quiera chismosear un poquito más de lo que estamos haciendo, estamos en las páginas www.luiscarlosportilla.com o .net, cualquiera de las dos páginas funcionan muy bien. Muchas gracias. Ahí está, esa súper invitación a esta hora de la tarde, 6:05, estamos en Amantes del Círculo Polar.